Amén. Quiero amarte más. Amén. Recuerde que una cualidad del cuerpo de Cristo es de que los discípulos mantienen la unidad. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos pues. Qué hermoso es disfrutar de este ambiente navideño. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a saludar a quienes nos ven por internet. Apreciamos el valor de su atención, su momento con nosotros y el Señor va a derramar de su espíritu sobre ustedes. Presten atención, traigan su cuaderno y su Biblia, su pluma. Amén. Bien, vamos pues a trabajar. Aquí hay una gran asamblea de discípulos. Este momento es de esfuerzo, donde usted debe empujar su espíritu para atender. Atender es dirigirnos voluntariamente, como inclinando el oído y el corazón, porque uno quiere tomar. Y usted puede jalar el espíritu de fe que hay aquí, y es un asunto de prestar atención. La parte más fuerte de su vida es con la que presta atención, es prestar atención en sí. La parte más débil de usted es la que está distraída, o cuando usted está distraído. Entonces, hoy se requiere lo mejor de nosotros, que es lo más fuerte. Y vamos a orar, porque orar es acercarnos al Espíritu de Dios. Y como el apóstol Pablo oraba sobre los creyentes de las iglesias que él fundó, él pedía que el Señor les diera espíritu de sabiduría. Y eso mismo pedimos en este momento. Declaramos que esta asamblea es la reunión de los discípulos y que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y que hay aquí llenura y que el Espíritu de Dios tiene el dominio sobre este momento, sobre este espacio, sobre cada persona, y que Él nos llena. Y para las cosas espirituales Él nos abre los ojos y destapa nuestros oídos. En el nombre de Jesús, creamos a través del oír una vía de comunicación con el Espíritu de Dios para recibir su palabra. Y su palabra viene a corregirnos, a edificarnos, viene a animar nuestro corazón. Y vamos a mezclar con fe la palabra recibida, en el nombre de Jesús. Y aquí, Señor, declaro que hay armonía para que tú derrames vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos pues a trabajar. Traigo una Biblia, es la Biblia del peregrino, y va usted a darse cuenta de la belleza de esta versión. Es parte de la colección que tengo, la Biblia del peregrino. Le quiero leer una introducción que los biblistas, que el cuerpo de traductores de esta versión escribieron. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, tratando acerca de los primeros discípulos y cómo de ser discípulos pasaron a evangelistas, pastores, maestros, etc. Preste pues atención a esta introducción. El libro de los Hechos de los Apóstoles es de gran valor histórico. Aunque acepta convenciones de la época, principalmente el gusto por lo maravilloso y los discursos en boca de los personajes. Solo que los discursos tienen en la obra una función particular.
son el evangelio proclamado según el encargo de Jesús. Esto quiere decir que el libro de los Hechos es la realización de la tarea que Jesús les encomendó a los que creen en Él: salir a declarar la buena noticia. Entonces el libro de los Hechos registra a la comunidad de creyentes y también a grupos como el de los 7 que fueron los primeros diáconos de la iglesia en Hechos capítulo 6. Y hay nombres, hay personas que están identificadas como el de Esteban, Felipe, y lo que ellos hicieron. Prácticamente es cuando ellos hablaron, y lo que hablaron era el mensaje del evangelio. De eso está lleno el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay 2 protagonistas principales: Pedro el apóstol y Pablo el apóstol. Pedro tiene la primera parte del libro de los Hechos, Pablo la parte restante. Prácticamente Pedro comprende los capítulos del 1 al 12. En el libro de los Hechos vemos la consolidación de la iglesia en Jerusalén y su contorno. Esto fue por la obra del equipo apostólico, encabezados por Pedro principalmente. En el caso de Pablo, Pablo empujó la difusión del evangelio por Asia, Europa y hasta Roma. En el libro de los Hechos hallamos que al número de los apóstoles se añadieron 3 más: Matías, Bernabé y Pablo. Matías tomó el lugar de Judas. Después se sumaron Bernabé y Pablo. Esos 3 apóstoles, el Señor los estableció allí en el libro de los Hechos. La iglesia tenía un equipo rector. Había uno superior y uno local. El superior estaba compuesto por los apóstoles. El local estaba compuesto por los ancianos. Y la expansión de la iglesia no solo fue geográfica, sino que también sucedieron cosas como la persecución, donde se dispersaron los judíos. Y allí es donde se halla el concepto de iglesia local. Es el cuerpo de Cristo a escala, en una localidad, y allí se reunían los primeros grupos, etc. Bien, después de esta introducción nos vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Hemos venido desarrollando la vida de Felipe y Esteban, o Esteban y Felipe, como parte de los 7 que la iglesia o la asamblea seleccionó y escogió. Hoy quiero comenzar de la siguiente manera, prestándole atención a 3 palabras que el libro de los Hechos las promueve y las usa para referirse a los miembros del cuerpo de Cristo. En Hechos 6 vamos a leer, y voy a basarme en esta versión, es la Biblia del Peregrino. Dice: por entonces, versículo 1, al aumentar el número de los discípulos, diga conmigo discípulos, ahí está la primera palabra, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en el servicio cotidiano. Cuando llegaba la distribución de la comida y se ponían mesas, algunas se quedaban sin ese servicio, y eso fue muy sentido por parte de los
judíos helenistas, los de lengua griega. Y en esta Biblia nos da unas notas al margen acerca de este asunto, eso de la queja. Dice, quizá disimule tensiones más profundas. Fíjate bien, son situaciones muy interesantes. Ese grupo de discípulos que de pronto se vio envuelto en dimes y diretes y algo muy sentido, tratándose de las viudas y los alimentos, nos da una idea de que pudo ser ello apenas la capa superficial y había cosas más profundas. Así que esto tiene un grado de complejidad. En ese momento nomás se dijo eso, pero oiga, somos muchos, o eran muchos y de muchas partes. Aquí la primera diferencia era los judíos nativos, los hebreos, los de Palestina, y los judíos que estaban en lugares donde hablaban griego y se hallaban allí en Jerusalén. ¿Qué pasó? Los 12 convocaron a todos los discípulos, otra vez esa palabra, y les dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, y esa es la segunda palabra, hermanos, designad 7 hombres de los vuestros. Aquí se refiere al grupo de los judíos de lengua griega, los helenistas, que sean respetados, dotados de espíritu y de prudencia. En su versión dice, de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría. Y los encargaremos de esa tarea. Nosotros, los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aprobaron todos la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 nombres, 7 personas. Sucede que estos nombres son griegos, son nombres griegos. Estos varones fueron escogidos de entre los de lengua griega. Ellos fueron los que se habían quejado. Pedro les dice, vamos a solucionar eso de esta manera. Ellos, de entre sus filas, de entre su grupo, escogieron a 7. Los nombres son griegos. Entre ellos están 2 personas a las cuales les vamos a seguir su historia, Esteban y Felipe. En el versículo 8 nos dice, Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Déjenme hablarle acerca de Esteban. Esteban, aquí en este capítulo es la primera vez que se menciona su nombre. Antes estaba en el anonimato. Piense en una persona que cuando se habla de ella, alguien se refiere como quien está en el anonimato. Esta persona, Esteban, como cualquiera de nosotros, estando entre paréntesis en el anonimato, tiene oraciones como, úsame Señor, dime cuál es mi llamado, dime para qué me has escogido, yo te quiero servir, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, tengo muchos deseos de servirte, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son oraciones sentidas que tenemos. Ya no es una oración de que me quiero ir al cielo, sálvame, de que quiero estar contigo, no.
Son oraciones donde muestran el espíritu de servicio que tenemos y que queremos alcanzarlo, desarrollarlo en la comunidad. Entonces aquí la situación es cómo fue que Esteban y Felipe del anonimato pasaron a convertirse en instrumentos. Entonces aquí se va a exponer la relación que existió entre el Espíritu Santo y las personas, en este caso Esteban, el Espíritu Santo y Felipe. Como también vamos nosotros a ponernos en el mismo lugar, el Espíritu Santo y tú, el Espíritu Santo y yo. La primera cosa particular, muy peculiar de este hombre fue la siguiente, y la da el texto. En el versículo 8 dice, lleno de gracia y de poder. En el versículo 5 dice, Esteban lleno de fe y Espíritu Santo. Bueno, Esteban fue el prototipo de cristiano poseído por el Espíritu. Fíjate bien esa palabra, poseído por el Espíritu. Eligieron a uno que estaba poseído por el Espíritu Santo. Poseído significa dominado por. En tu versión dice lleno de. Lleno significa ocupado por. Pero aquí el prototipo, como decir, el tipo que va a decir cómo serán todos, es Esteban. Esteban se distingue porque fue un discípulo poseído por el Espíritu Santo. Pues entonces, ¿de qué se trata? Entonces allí se abre un panorama grande, porque díganme qué es y díganme cómo me lleno del Espíritu Santo. Y esta es la investigación que estamos haciendo, y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces allí le dejo eso acerca de Esteban. Versículo 54. Después de haber dado un gran discurso Esteban, que recorrió desde Abraham hasta Jesucristo con su mensaje, versículo 54 dice, oyendo su discurso se recomían por dentro y rechinaban los dientes contra él. Él, lleno de Espíritu Santo, era un poseído, lleno de Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y dijo, estoy viendo el cielo abierto y a aquel hombre en pie a la derecha de Dios. Y lo mataron. La muerte de Esteban trajo o desató una grave persecución contra la iglesia en Jerusalén, pero entre los que consintieron la muerte de Esteban estaba Saulo. Ahora les voy a platicar acerca de Felipe. Otro muchachillo, parecía que era un congregante más, pero ni Esteban, ni Felipe, ni todos los mencionados en el capítulo 6 tenían problemas con 3 palabras que te las quiero poner para que te arregles o te arregles. La primera palabra es la palabra discípulo, la segunda es la palabra hermanos y la tercera es la palabra iglesia. Toda persona que a estas alturas esté batallando con esas 3 palabras, yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Por eso le dije que por allí vamos a comenzar, eso que hemos venido desarrollando. Capítulo 6 otra vez. La primera palabra es la palabra discípulos. Los apóstoles responden ante la queja y mencionan la palabra hermanos. Después hallamos la palabra iglesia. Oiga, ¿está usted batallando con esas tres palabras? Discípulo, hermano e iglesia. Hay iglesia porque hay discípulos. Hay discípulos porque son hermanos. Son las mismas personas. Es la identidad del creyente. Y añado una cuarta palabra, Hechos 11:26. Vámonos para allá. Pone ese anuncio. Un vehículo, una Navigator negra, luces prendidas. Muy bien. Hechos 11:26. Hechos 11:26. En la Biblia del Peregrino. Dice: y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia. Ay, esa palabra otra vez. Instruyendo a una comunidad numerosa. En Antioquía llamaron por primera vez a los discípulos cristianos. Esa es la cuarta palabra. Salude a un cristiano aquí. Salude a un discípulo. Salude a la iglesia. Salude a un hermano. Esos somos. Esas palabras son nuestras. Es nuestra identidad. La identidad nace en las palabras. Todo aquel que crea las palabras queda hecho a la idea de las palabras. Eso somos. Nadie a estas alturas debe estar batallando con esas cuatro palabras. Yo no nomás soy Saúl González Rivero, yo soy discípulo, yo soy hermano, yo soy cristiano y soy parte de la iglesia. A ver, vamos pues a hacernos la prueba de fuego. Diga conmigo: yo soy discípulo, yo soy hermano, yo soy cristiano y soy la iglesia. Muy bien, tan sencillo es decirlo, que me oigan, que me vean. No nomás somos como está registrado el nombre que nos otorgaron. Regresemos pues a la vida de Felipe. Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 5. ¿Qué significa esto? Que estamos leyendo la vida de un hermano nuestro que vivió hace muchos años. Estamos leyendo la vida de un hermano nuestro en la fe que perteneció a la misma iglesia, pero de hace muchos años. Estamos leyendo la vida de un discípulo como nosotros, pero que fue antes de nosotros. Son los hechos de ellos. ¿Por qué los hechos? Porque la fe tiene obras. Por eso son los hechos. Si no hay hechos, no es una fe auténtica. Ser discípulo es ser testigo, y ser testigo es contar su propia historia. Ahora usted puede escribir su propio libro de los hechos suyos, porque ellos
ya lo tienen. Falta su libro, usted. ¿Cuáles son sus hechos? No debemos estar batallando con esas palabras. Y ya saqué otra, la quinta. Testigo. Soy discípulo, soy cristiano, soy discípulo, soy la iglesia. Falta una. Soy hermano, gracias. Soy hermano, eso soy. ¿Ve usted? Vamos a ver pues a Felipe. Felipe también era un muchachillo helenista de lengua griega que andaba ahí con todo el montón de creyentes. Era una comunidad que hay datos de cuántos eran al principio. 120 fueron los que sobre ellos descendió el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué cuando descendió el Espíritu de Dios se les aparecieron como lenguas de fuego? No es por qué fuego, sino por qué lenguas. Porque el don del Espíritu Santo es para proclamar con poder la palabra. Por eso, para eso. No es por qué fuego, sino por qué lenguas. Porque el testigo le da difusión a la obra de Cristo en su vida. Usted es un libro de los hechos. Entonces, aquí está Felipe. Versículo 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria. Aquí tiene acento en esta versión. Y allí proclamaba al Mesías. Ahora, esto está muy resumido, muy escueto, muy rústico en hablarnos de Felipe, no más eso. Como que si no tuviera familia que mantener, no tuviera otras necesidades personales y que no más eso. ¿Se acuerda cuando hubo 2 discípulos que subían al templo a orar y se hallaba en la puerta del templo la hermosa un paralítico? Y Pedro contesta: no tengo plata ni oro, dando a entender de que practicaban una vida así donde vivían vacíos, de una pobreza aparente. Pero entonces Pedro sacó la riqueza que tenía, el poder decir el nombre de Cristo, y con eso lo levantó. Entonces, aquí está uno de los 7 escogidos en Hechos 6, y de andar sirviendo las mesas, dándole un servicio a las viudas, de pronto lo hallaron predicando el Evangelio. Oyendo, versículo 6, y viendo las señales que hacía, la multitud escuchaba concorde lo que Felipe decía. Espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces. Muchos paralíticos y lisiados se curaban y la ciudad rebosaba de alegría. Entramos al versículo 26. Fíjate, este muchacho, Felipe, de discípulo evangelista, y viene un episodio grande en su vida. El ángel del Señor dijo a Felipe: en pie, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Y lo que expone el texto es que nos fijemos en la forma, cómo está presentado el mensaje, y también en el fondo, cuál es el objeto del mensaje. La forma es muy importante y es muy delicada. La forma es esta: exhibe la relación que hay entre el Espíritu Santo y el discípulo del Señor. Hay una libertad tan especial que el Espíritu Santo se tomó la libertad de enviarle a un mensajero y que le hablara en esa manera,
Los discípulos tienen como característica ser fuertes a la hora de oír. Ojo con esa característica de un discípulo auténtico. Su fuerza está en el oír, en el oír. En el oír. ¿Por qué? Porque desde su incursión a la comunidad de los creyentes lo enseñaron a que todo lo que es de Dios llega por el oír. Y la comunidad de los creyentes se encarga de que el discípulo sea fuerte en el oír. En el oír, en el oír, oír. A diferencia de quienes tienen una manera como la siguiente: a mí nadie me va a hablar así. A mí nadie puede interrumpir mi agenda y darme un mandato para que yo obedezca. Ve el carácter de este discípulo, ve su capacidad de respuesta. ¿Dónde se halla su esencia valiosa? En el oír, en el oír. El mensajero llegó y le dijo: levántate, de pie. Oye, Señor, me agarraste en que me están dando un masaje. Me acaban de echar el aceitito y... Señor, oye, no vine a platicar contigo, ni a darte una experiencia, vine a darte un mensaje. Ahorita se sabe quién eres tú, en el oír. Eso es, miren, el Espíritu de Dios nos está trayendo como en una sola presentación la esencia de la relación entre Él y un discípulo. El oír, hermanos, es vital. ¿Qué se merece alguien que hoy dice: yo no me merezco que me hablen así, yo no voy a obedecer por la forma en que me hablaste? ¿Qué se merecen ellos? Que cambien de actitud, que cambien de actitud. Llega el ángel y ve a Felipe y le dice: levántate ahorita, ponte de pie. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina de Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. Y venía leyendo ese rollo de Isaías en voz alta. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Pero la carroza va en movimiento. ¿Se están fijando en eso? Y Felipe, como buen cristiano, dijo: dame los medios. No, no dijo eso. Dame los medios. No dijo eso. ¿Que me acerque? O sea, ¿tengo que alcanzar la velocidad de los caballos? Sí. ¿Que le meta turbo a la chancla? Sí. Toda persona que tiene la idea de ponerle a Dios las palabras para que luego esas sean las que Dios le diga a la persona, está limitándolo. Deja que Dios te hable como Él quiera, no lo limites. Y los que no limitan a Dios son los que pertenecen a la relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, eso es lo que lima.
que tú no le pongas límites a Dios. Primero llega el ángel y le dice a Felipe, ahora, fíjate, un ángel, pero era tan común eso. Ahora nos emocionamos, ay, vi un ángel, no, era tan común. Pero es que el ángel es simplemente un mensajero. La relación importante es con el Espíritu que envía a los ángeles. Esa es la relación importante. Es tan importante la relación que Él toma cuidado de que tú sepas. Y si te fijas, es una obra que Él, el Espíritu Santo, está dirigiendo. Simplemente tú eres el instrumento. Felipe no se puso a dialogar con el ángel en este sentido. Si viene un ángel a decirme que soy discípulo, entonces soy discípulo. ¿Por qué tú piensas así? No, tú eres discípulo, eres hermano, eres cristiano, eres testigo y eres la iglesia. Deja que el Espíritu de Dios actúe conforme Él tenga pensado o en su voluntad planeado. Llegó el ángel y le dijo, de pie, y se puso de pie. Vete hacia el sur, agarra este camino, vas a ir a un desierto. Oye, pero tengo cosas que hacer, apenas iba a ir para otro lado, y ¿qué le voy a decir? Hazlo en este momento. Él se puso en camino. Y luego el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera. La alcanzó de una carrera. Es el libro de los hechos de los que creen. Los hechos de los que creen. Un discípulo produce obras. Produce obras. Un discípulo manifiesta lo que cree por sus obras. Es un hacedor, es un productor de pruebas. Y el Espíritu de Dios le puede hablar así, en esta forma, y con cosas que no son razonables, como alcanzar una carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que está leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. Entonces, vea usted a ese muchachillo. Primero, simplemente era uno de los que se quejaron, compañero de los quejumbrosos, de los que murmuraron. De pronto toman un tiempo ellos, los helenistas, y lo eligen. Se lo presentan a los apóstoles y los apóstoles oyen que esos 7 de nombre griego están llenos del Espíritu Santo. Es más, Esteban está poseído por el Espíritu Santo. Y los apóstoles oraron por ellos, les impusieron las manos y les dijeron, ustedes van a servir las mesas. Muy bien. De pronto ocurre la dispersión por la muerte de Esteban. Y esos 7, pero ya quedaban 6, los hallan predicando la palabra. En ciudades diversas, hacia el sur, hacia el norte. Y de los 6 que quedaron, hay uno, Felipe, que fue usado por el Espíritu Santo. Usó un ángel para que conociera una información y el Espíritu mismo le habló. Y allí está salvando a un eunuco, un ministro, como el ministro de Hacienda. Versículo 35. Felipe tomó la palabra y comenzando por aquel texto le explicó la buena noticia de Jesús.
Siguiendo camino adelante llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo: ahí hay agua, ¿qué impide bautizarme? ¿Tan rápido? ¿Cómo que tan rápido? Sí, es que no se debe tomar un curso de 6 meses para ser bautizado. No. ¿Tan rápido? O sea, está oyendo la palabra, tiene al discípulo que la explica y luego ve un ojo de agua y dice el eunuco: allí está el agua de la cual me estás hablando. Paren la carroza, detengan los caballos, me bajo, bautízame, Felipe, bautízame. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, el eunuco y Felipe, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no lo vio más y continuó su viaje muy contento. Felipe apareció por Azoto. ¿Sabes lo que estás leyendo? Desapareció y apareció. Así como lo estás leyendo. Físicamente fue trasladado a velocidades altísimas, rompiendo todas las leyes naturales, sin ser movido por un cuerpo sobre ruedas o por un cuerpo con motor o supersónico. El Espíritu lo movió. ¿Se puede repetir esto? Sí, sí se puede repetir. Si se repite el ser discípulo. Si tú eres discípulo. No debemos tener problemas con esas palabras. Ser discípulo, ser hermano, ser cristiano. Eso somos. No debemos tener un espacio en nuestra mente donde dudemos. Es un misterio serlo. Ser salvo es un misterio. Seguir siendo salvo es un misterio. Es todo un misterio. A nosotros nomás nos dan las palabras para que las creamos. Es todo lo que nos dan. Por eso, el mismo Espíritu de Dios, cuando se derramó, las gentes vieron como lengüetas de fuego. La lengua, ahí está como una figura. No es el fuego, fue la forma. Porque es hablar de los que creen en la palabra, en el mensaje. Y son quienes van a salir a difundir el mensaje, a contar su propio libro de los hechos, a contar su propia historia, a decir: soy cristiano. Y te puedo decir a partir del versículo que estás leyendo. ¿Eres tú capaz de eso? Te puedo decir el mensaje a partir del versículo que estás leyendo. Sí, mira, Felipe lo hizo. El eunuco estaba leyendo en Isaías. Felipe se acercó y le dijo: te puedo explicar a partir del versículo que estás leyendo. Ahí está la vida que tiene un discípulo. Esteban, el discípulo Esteban, explicó en su discurso público delante de sus adversarios a partir de Abraham hasta Jesús. ¿Es mucha Biblia? Es mucha Biblia, iglesia. Entonces, los discípulos, ¿qué exhiben? Los discípulos son la palabra hablada. Sáquela. La palabra está en usted. Usted es la palabra hablada. Sea capaz de decir el mensaje a partir del versículo que estén leyendo. Eso vive
Eso es la vida y eso exhibe. Esa es la consistencia de un discípulo. Es la palabra hablada. Felipe apareció por Azoto. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Por qué tan sencillo ocurría aquello? ¿Por qué tan fácil? Bueno, ¿para quién le era fácil? ¿Para el que arrebató o para el arrebatado? Para el que arrebata. Le fue fácil arrebatarlo a Felipe. Fácil. No es un asunto de kilos en el cuerpo, es un asunto de ser discípulo. Y este Felipe apareció en una ciudad, recorriendo la comarca, iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta Cesarea. Aleluya. Por último, entramos al capítulo 9, Hechos 9. Falta más, falta otro discípulo, un discípulo nuevo que se llama Ananías. Este discípulo nuevo, en el versículo 10 dice: había en Damasco un discípulo. Otra vez esa palabrita. No debemos estar batallando con esa palabra. A estas alturas tan grandotes, la silla ya tiene el nombre de usted y batallando con esa palabra. Había un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo el Señor: a ver, tan sencillo es que llegue un mensaje a ti. Sí, ¿por qué? Porque eres discípulo. En una visión le dijo el Señor: Ananías. Aquí está en signos de exclamación. O sea, era una voz alta, fuerte. En esa versión dice: heme aquí, Señor. En esta versión dice: aquí me tienes, Señor. Aquí me tienes. Este discípulo no estaba en la asamblea, no estaba en la comunidad, estaba en su casa. ¿Lo tendrá a usted también el Señor disponible en su casa o nomás aquí? ¿Por qué le habló a Ananías? Porque Ananías presenta un carácter de discípulo. Heme aquí, aquí me tiene, Señor. Y el Señor le dijo a él: encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso, lo encontrarás orando. Los discípulos reciben información revelada, información anticipada. Está conociendo lo que otro está haciendo sin estar presente en el otro lado. El Señor le está dando calle, nombre del titular de la casa y el sujeto a quien él debe buscar. Y a la vez, Saulo está teniendo una visión de Ananías y Ananías está teniendo una visión de Saulo al mismo tiempo. ¿Usted desea tener una visión usando el celular? Jamás. Tiene que ser usado usted por el Espíritu. A veces hay que apagar el celular para
oír bien al Espíritu de Dios. Estos dos sujetos sin celular, sin internet, están viéndose en vivo y en directo a través de una visión por el Espíritu. ¿A qué acuerdos hemos llegado como mundo a que eso suceda basado en la tecnología? Y le invertimos a la tecnología. Y cuando nos revisamos, no estamos llenos del Espíritu Santo. Esto sucedía como correr el viento por las calles, todos los días. Era un asunto del Espíritu Santo, todos los días. Hoy el celular pone nerviosas a muchas gentes. No me has hablado, no esto, no contestas. En cambio, los antiguos nomás oraban y veían. ¿Cómo la ve? Nomás oraban y veían. Oraban y veían. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Eso solamente se logra con discípulos. Con discípulos, con hermanos, con iglesia, con creyentes, con testigos. Ananías tiene una visión. Ándale, mira, ahí está orando al que voy a buscar. Y está teniendo una visión de mí. Muy bien, ya me llegó el telegrama, vámonos. Sin celular, sin internet, sin Skype, sin WhatsApp, sin mensaje de texto. Todo era oración, visión, espíritu. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor. Ándale, le contestó el Señor. Pues de eso se trata, de hablarle y oírlo. Ve que ese es mi instrumento elegido para difundir mi mensaje entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Ananías, ese discípulo, fue el primero en conocer el llamado de Pablo, Saulo de Tarso, que llegaría a ser Pablo. Un discípulo conociendo el llamamiento de otro que apenas va a recibir la imposición de manos para que recobre la vista. ¿Y ahora cómo ocurre eso? Intentos por aquí, intentos por allá, reuniones masivas, llamamientos al altar, lectura de libros, oyendo CDs. Antes era la cosa más sencilla de la tierra. Hacer una pregunta y oír una respuesta. Y ya sabes lo del otro. Tan sencillo es. Ser discípulo no es complicado. Es estar poseído por el Espíritu. Estando poseído por el Espíritu te vas a dar cuenta de muchas cosas, de muchas personas, de muchos lugares. Y sabes, llegó Ananías. Salió Ananías. Fíjate otra vez, salió Ananías. Me envía el Señor. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano. Y Saulo no dijo: todavía no soy hermano, no me digas hermano porque siento que... No, cállese. Hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías, para que recobres la vista y te llenes de libros, videos, conferencias, DVDs, diplomas, sillas en la iglesia,
oraciones de otros y no, te llenes del Espíritu Santo por la imposición de manos. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas, recobró la vista, se alzó, se bautizó tan rápido. ¿Quién no se ha bautizado de aquí? Bautícese hoy. Es que no sé si soy o no soy. ¿Sigue batallando con la palabra, hermano? No le estoy explicando, 1 hora llevo. ¿Sigue batallando con la palabra discípulo? ¿Con la palabra cristiano? ¿Con la palabra iglesia? Este es un matón. Saulo se bautiza el mismo día, recibe el Espíritu Santo el mismo día. ¿Cuál curso le dieron? ¿Cuál taller, simposio, conferencia? Simplemente se le acercaba y le decía, bautízate ya. Se bautizó, comió, recobró las fuerzas. Y se quedó unos días ¿con quién? Con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Así. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie. Aleluya. Dale gracias a Dios por su palabra. Que los templos que hay aquí invoquen el nombre del Santo de Israel. Que la iglesia alabe su santo nombre. Que los discípulos celebren la llegada del Espíritu de Dios a nosotros. Que esto vuelva a ocurrir. Dale gracias a Dios por su palabra. Tú eres ahora el libro de los hechos. Produce obras. Que tu fe sea manifiesta en el pueblo. Señor, esta casa te agradece. Agradece la visitación, la manifestación de tu Espíritu Santo a nosotros. Y Señor, deja caer tu Espíritu sobre nosotros porque aún hay más. Y aún tienes que trabajar más. Y si la forma es de usar jabón para lavar o martillo para quebrar, úsalas. Usa, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí queremos una asamblea que no contriste al Espíritu de Dios. Queremos unos discípulos que estén atentos al Espíritu de Dios. Queremos, Señor, queremos ser la continuación del libro de los Hechos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Señor, tú has puesto tus palabras en nuestra boca. Somos la palabra hablada para que otros reciban este don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que todos obedezcan a la fe. No a nosotros, sino a la fe. A la misma fe que obedecimos nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Y Señor, llena esta casa con tu Espíritu. Llena esta casa con tu Espíritu. Poséenos, Señor. Poséenos. Domina esta asamblea. En el nombre de Jesús. Aquí puedes hacer tu manifestación. Este es tu cuerpo. Cristo nos dio de su Espíritu, Señor. Y estamos escudriñando las Escrituras, hallando quiénes somos en Cristo y la relación que hay con su Espíritu. En el nombre precioso de Jesús. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios por el Espíritu derramado. Ore por su compañero para que el Señor le dé espíritu de sabiduría. En el nombre de Jesús.
y ore para que sea un instrumento del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Oramos unos por otros, Señor, para que mi hermano y mi hermana sea tu instrumento, un instrumento que tú puedas elegir, que tú puedas enviar para que otros crean. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que tu Espíritu Santo en este momento infunda fuerza física y fuerza espiritual sobre nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Bien. Quiero leerte en esta versión Malaquías 3:10. Y en esta versión hay unas palabras que son bastante claras, mejor que en la Reina Valera. Malaquías 3:10 dice: traed íntegros los diezmos al tesoro del templo. Era el lugar de adoración, era el reposo de la presencia de Dios y era donde se desarrollaba el ministerio del sacerdote, para que haya sustento en el mismo lugar. Y ahora el templo somos nosotros y la suma de nosotros es el cuerpo. Entonces los diezmos bendicen al cuerpo de Cristo. Enseguida dice: haced la prueba conmigo, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, no dice ninguno de los del templo, ni siquiera el pastor. Dice el Señor. O sea, dice la cabeza al cuerpo. Pero hay algo aquí: haced la prueba conmigo. ¿Qué significa esto? Hacer la prueba conmigo quiere decir que no seas tú uno que viene, da y quiere hacer la prueba con otro. Tienes tú, si tú quieres, entonces debes hacer la prueba con él mismo. No intentes traer y hacer la prueba con alguien que no es Dios o que es uno de los del templo, porque ninguno de aquí dice eso. Por eso esta versión es muy bella. Dice: tienes que hacer la prueba conmigo, dice el Señor. ¿Cuál prueba? El resultado siguiente: y veréis cómo os abro las ventanas del cielo, las compuertas del cielo, dice, y derrocho sobre vosotros bendiciones sin cuento. O sea, sin manera de contarlas, porque son muchas a la vez o son cantidades que no alcanzas a llevar la cuenta. Pero tienes que hacer la prueba con Él. ¿Quiere usted hacer la prueba? Hoy la va a hacer con Él. Ahora, ¿en qué consiste esa prueba? Esto está en los versículos anteriores. Versículo 8: ¿puede un hombre defraudar a Dios como vosotros intentáis defraudarme? Objetáis: ¿en qué te hemos defraudado? ¿En qué te defraudamos? En los diezmos y tributos o las ofrendas voluntarias. Habéis incurrido en maldición. Y he investigado bastante eso de la maldición. Pero en resumidas cuentas, la maldición es la ausencia de la presencia de Dios. Eso fue lo primero que le sucedió a Adán y a Eva. Fuera. Se quedaron fuera del ambiente que les pertenecía. Ausencia de la presencia de Dios, sí. Y en la ausencia de la presencia de Dios, ¿qué sucedió? El primer asesinato entre hermanos, violencia doméstica, etc. Versículo 11: os expulsaré la langosta. Y la langosta es un chapulincito chiquito, pero que viene en grandes cantidades, así como parvadas, para que no os destruya la cosecha del campo ni os despoje los viñedos de las fincas, dice el Señor.
Amén. Ahora sí vamos a declarar que de nuestra boca salga Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.